El siglo XXI es una especie de marxismo ad hoc o de socialismo ad hoc. Es decir, no es una ideología que existiera previamente digamos, a los movimientos que dicen apoyarlas. O sea, es una idea que se desarrolla básicamente por Hugo Chávez. Digamos que es una ideología pensada para digamos, remozar, crear una especie de socialismo nuevo, de marxismo nuevo, etcétera, en América Latina. Y digamos que al amparo de las ideas, al amparo del gobierno de Hugo Chávez, es como florece. No es una ideología, digamos, creada por unos pensadores independientes, aunque tiene obviamente elementos previos de filosofía o de economía previos, ¿no? Pero es una ideología, yo creo que florece, si uno ve la bibliografía sobre este tipo de temas, Platilio Borón es el principal teórico de esto, Marta Harnecker o Juan Carlos Monedero, que son los que teorizan este tipo de ideas, entre otros. Es una ideología posterior a la toma de poder de Chávez, ¿no? Normalmente no hay un pensamiento con este nombre, no quiere decir que muchas de las ideas no persistían, pero con este nombre es cuando aparece. Entonces es una ideología que tiene muchos elementos de marxismo, pero bueno, intenta adaptarlo a la realidad latinoamericana, introduce elementos típicos de la izquierda latinoamericana, la teoría de la dependencia, por ejemplo, ¿no? O las teorías que le llaman del extractivismo, son ideologías, bueno, que en Europa le llaman de crecimiento, que le llaman extractivismo, es la idea de esto, que estamos expoliando los recursos, este tipo de cosas, así explicado muy por encima. Y tiene unos elementos, bueno, por ejemplo, la crítica pues, a la moral capitalista, o sea, no es algo que esté en la moral capitalista, o sea, los valores capitalistas, como supuestamente. Es una cosa que siempre me gusta pararme en ello. Porque muchas veces, digamos, incluso nosotros entramos en el tópico de que los valores capitalistas son siempre de codicia, son siempre de lucha de la jungla de unos contra otros, y yo no estoy de acuerdo con ese principio. Hay un autor, gracias, hay un autor que por desgracia no es muy conocido, o ni siquiera está traducido, que es Benjamin Friedman. Yo tengo la edición portuguesa, pero en español está traducido. Se llaman como las consecuencias morales del crecimiento económico. Moral consequences of economic growth. Es decir, vale, este señor dice, vamos a ver, cuando las sociedades crecen, ¿se vuelven realmente más inmorales o se vuelven más morales? Y lo que dice es que se vuelven más morales, es decir, que la competencia esa violenta, de a cuchillo, de todos contra todos, se dan sociedades muy pobres precisamente porque los recursos son muy escasos, la gente casi lucha por la vida. Entonces, la competencia es mucho más. Todos los valores de la inmoralidad sí se dan en mucha mayor frecuencia en sociedades, digamos, no quiere que sea, a ver si me explico, no estoy diciendo que sea así, pero digamos que es más probable que una sociedad que esté condicionada por la necesidad, por la miseria, así que se vuelva con muchas astucias. Yo veo, por ejemplo, en España, por ejemplo, cómo disminuyó la picaresca desde que el país más o menos empezó a recaer. Cuando éramos pequeños, la picaresca era muy frecuente, no solo ya en el siglo XVI, sino hasta recientemente. La gente había muchos elementos de ese estilo, de moral. En cambio, ahora la gente se vuelve más moral. Y lo que dice Friedman es que el desarrollo genera educación, genera cortesía, precisamente porque no hay necesidad de competir por la vida con los demás. Entonces, simplemente es un debate que se puede abrir también, por ejemplo, plantear como debate, ¿no? Porque ese mito de que el capitalismo es una sociedad, pues, como muy violenta, muy cruel, y así, no, es al revés. Yo creo que se reduce la crueldad. Yo cuando veo, por ejemplo, cuando reparten alimentos en estos sitios de hambre y así, la gente se pisa una a la otra. Comparen con un supermercado ordenado de una ciudad moderna, una cosa por el estilo. Al final ese tipo de hábitos generan cortesía, generan hábitos, generan reciprocidad, generan pues, honradez en los tratos, honradez en los pactos, cumplir con una serie de factores. Entonces, digo que él plantea este debate y a mí es un debate que me parece muy interesante, porque parece que los valores del capitalismo son estos, negativos y violentos y cosas por el estilo, ¿no? O de la competencia feroz. Yo siempre digo que la competencia, por ejemplo, digo porque es uno de los primeros puntos que plantean los socialistas del siglo XXI, cambiar, digamos, los valores del capitalismo con la lógica del capitalismo, si tuviera por una lógica nueva del socialismo, ¿no? Los socialismos, hablé una vez, o leí alguna vez sobre colas. Las colas, por ejemplo, es una cosa que engendra mucha tensión y mucha violencia. Está todo el día en una cola, de pie, al frío, a la intemperie, esperando a ver si el señor te da adelante, con la tensión de que se te quieran colar o la presión de que el más influyente se meta adelante, es mucho peor que un supermercado nuestro ordenado con sus filas, y la gente entra, compra y se saluda y se da los buenos días y es bien recibido, etc. Entonces,
la competencia, por ejemplo, no siempre tiene que ser necesaria. No siempre que ser violenta. Yo, por ejemplo, digo, vamos a ver, yo veo calles en Santiago, que estuvo el señor Parellado allí hace poco, en Santiago, llenas de bares. Teóricamente la competencia tiene que ser feroz entre todos los bares que compiten por el mismo sitio. Pues no, están asociados, se juntan, cooperan. A los demás bares, a todos los bares les interesa que haya más bares, porque si hubiera un bar solo, aquello no sería un negocio. Es negocio porque hay muchos, entonces cooperan, compiten cada uno con sus productos, con sus servicios, con sus tapas o con sus alimentos y bebidas, pero hay una cooperación general, no hay una pelea. Todo el día. Y muchos negocios es así, los sectores, el de la madera, el del plástico, el sector del automóvil, se juntan, hacen clusters y cooperan muchas veces. Que no compitan entre ellos, pero no toda competencia es necesariamente destructiva, sino que nos interesa también. Me gusta contar una anécdota que me pasó a mí el otro día, que fui a comprar un cartucho de tinta, a una tienda. Y el modelo que tenían, la tienda no lo tenía. Y en vez de decirme, pues no lo tenemos, venga otro día, lo que sea, sino me dijo, mire, ve esa tienda de ahí al lado, a 100 metros, esa la tiene. ¿Y por qué este señor le da la competencia? ¿Por qué no? O sea, me envió a la competencia, efectivamente la competencia tenía el cartucho. Bien. Porque a ese señor también le interesa que yo compre cartucho en una tienda, no que no lo compre por internet. O sea, no toda competencia. Y seguramente ese tipo de favores se hacen mutuamente. Y muchas tiendas te ayudan unas a las otras. No necesariamente siempre es así a degollar al vecino, a empobrecer al vecino. Porque, repito, eso es lo primero que hay porque me gusta. Siempre están hablando de los valores del capitalismo y nunca entran los valores del capitalismo. ¿Y cuáles son estos? Y si realmente son tan nocivos, tan perniciosos como dicen, ¿no? El dulce comercio que tanto le gusta a Eduardo, que dulcifica las costumbres, claro que las dulcifica, son una gente que tiene que venderte, al final es amable, te entras en la tienda, te trata bien. ¿Que es por ganar dinero? Sí, pero te trata bien, no te trata mal. Y en otros sitios, a lo mejor que no tienen que venderte, en los sitios no tienen que venderte nada o que vas forzoso, no te tratan tan bien. Por experiencia que podemos tener todos, ¿no? No te tratan tan bien. Pues vale, es forzoso, es fingido, pero cuidado, de ese fingimiento, supuestamente fingimiento continuo, eso acaba permeando, acaba la gente interiorizando sus valores y acaba adoptándolos. No solo es fingir todo el día, al final lo acabas adoptando esos valores. Bueno, entonces, quieren criticar el capitalismo, quieren crear un hombre nuevo. El Liborón creo que es, pues no, el objetivo del socialismo del XXI ya no es solo, digamos, construir el socialismo, sino crear el hombre nuevo. El viejo mito del difunto don Dalmacio Negro. Decía en sus libros sobre el mito del hombre nuevo, ¿no? Que tiene un libro muy bonito sobre el tema, pues, que es ese mito de crear un hombre nuevo, de crear una sociedad nueva. También no es otra idea de romper, no sé cuál es la naturaleza humana, pero parece que ellos que saben cómo debe ser la naturaleza humana. Y eso es una cosa que me gusta discutir. Después se introducen elementos, repito, propios, como esto de la dependencia, del cambio desigual, que son, bueno, fruto de los años 60, 70, adaptados a los tiempos modernos, y después se introduce, por ejemplo, como novedad frente al marxismo-leninismo tradicional, pues una especie de crítica del centralismo. Deben introducir elementos de democracia radical, tipo Barber o así, de participación continua, de crear muchos consejos, comités, asambleas ciudadanas, así para asambleas de barrio, para estar todo el día, digamos, discutiendo, participando en la política. Se trataría que fuera una política no centralizada, sino una política participativa. Después veremos que eso quedan bien poco, ¿no? Pero la idea es esa. Y después ya no apuestan tanto por la planificación central, sino por fórmulas mixtas, cooperativas y autogestión, con ciertos sectores privados, siempre que sean pequeños, entendiendo que el gran capital, la gran industria, pues sí que permanecería en manos sociales, ¿no? Pero hay un cambio en ese tipo de cosas. Repito que es un socialismo que yo creo que más bien adaptado a lo que pretendía o decía que pretendía hacer Chávez y no lo que hizo después. Porque al final la economía chavista básicamente es una economía primero de inseguridad jurídica, que se expropie, que te quiten las cosas y así, que no tiene valor ninguno, que simplemente llega el gobernante, te quita la propiedad si quiere, ¿no? Y después una economía del control, no tanto de planificación, efectivamente muchas empresas no las nacionalizó, pero las reguló de tal forma que casi les impedía actuar. El control de regulación de precios, de salarios, pues de condiciones, etcétera, que al final inhiben la
gestión empresarial. El resultado lo vimos económicamente, etc., ¿no? Es decir, una economía que cayó, bueno, los datos que vi son de cerca de un 80% en estos últimos años, claro, que son economías superiores a los de tiempos de guerra. Claro, eso es el resultado que tiene. Pero además dice, pues ganamos en libertad, ganamos en participación o ganamos en cohesión social. Tampoco veo yo esos movimientos. Yo veo lo que veo en la televisión, repito, yo no sé si es verdad o no, yo tampoco, nunca estuve allí, por desgracia, pero por lo que veo, pues no parece una sociedad especialmente pacífica, ni bien, ¿cómo decirlo?, ni suave de trato, ni suave de formas, ni que se pueda andar tranquilo por la calle, etcétera. No, yo lo que veo allí son unas personas en motos que le pegan a la gente, que le disparan, y después, claro, no parece que sea una sociedad ni muy honrada, digo por los datos de corrupción internacionales que se ven. Yo no, repito que no, es una información que tengo yo, la misma que tengo con los demás países. Entonces los datos de corrupción no dan muy bien precisamente, no dan precisamente muy bien. Y los datos de transparencia, o sea, yo cuando veo los datos de PIB dicen, falta Venezuela, falta datos, no hay datos. No hay datos de muchos indicadores internacionales. Se pueden verlo si consultas, ni de Cuba tampoco, o son datos que no se consideran bien estimados. Entonces digo, ¿qué se consiguió? Estos objetivos que querían conseguir pueden ser loables, la democracia participativa no me gusta especialmente. Y estas teorías económicas del extractivismo, estas cosas tampoco me convencen especialmente. Pero bueno, podrían ser en principio loables o defendibles o si se cumplieran, pero yo no veo que se hayan cumplido. Entonces, ¿qué vemos? ¿No? ¿Qué es lo que vemos? Si se acaba como se acaba cualquier economía socialista, y eso parece que no se aprendió. No se aprendió nada del viejo debate del cálculo económico, no se aprendió nada de la caída del socialismo soviético, de las economías de tipo soviético, no se aprendió nada de ellas. Si bien no imitan, no quieren hacer planes quinquenales ni el mismo sistema, sí que es una economía regulada, controlada, con el control estatal del crédito, una economía, claro, que por falta de precios, con unas inflaciones e hiperinflaciones de caballo, o sea, una economía en que el cálculo económico no es posible. Entonces las consecuencias se ven en tiempos de paz, sin haber una guerra, la economía se derrumba. Casi le va a ganar a la etapa del comunismo de guerra. En el comunismo de guerra había una guerra. En tiempos de la Unión Soviética había una guerra civil. Aquí, por lo menos guerra abierta no había. Entonces, claro, como desastre no es así. Entonces, va a caer. Como tal, probablemente ya ha caído. Y ya cayó, miren, desde el principio. Pues podemos aquí, los que saben más de Latinoamérica que yo, pues Eduardo, así me corregirán. Ningún país quiso imitarlo. Por ejemplo, Correa. Correa también, Correa no lo imitó. No lo imitó. Sí, todo 21, antiimperialismo y tal, pero no lo imitó. Además, un compañero mío de facultad, que lo aprecio mucho, no sé si de izquierda, pero lo aprecio mucho. Digo, porque no, pues de izquierda no lo voy a apreciar. Así que es una buena persona. Me decía Bastos, no, mira, te equivocas. El neoliberalismo en Ecuador lo trajo Correa. Y él fue profesor allí varios años. Lo trajo Correa, y efectivamente, Correa tal, pero muchas reformas las trajo Correa. Porque después Bolivia dice, el Evo tal. Pues yo no entro a ver si son corruptos, no son corruptos, si son dictatoriales o no. Evo tampoco lo aplicó. Evo, por ejemplo, durante su mandato había zonas de Bolivia que eran las que más crecían en el mundo, como la zona de Santa Cruz. O sea, no lo aplicó tampoco. Que no quiere que no tuviera intervención, que no nacionalizara IPF, etcétera, que no nacionalizara cosas. Pero tampoco lo imitó, porque no. Hasta me atrevería a decir que ni Nicaragua lo imitó. Me atrevería, no lo sé. Que es que Ortega sea un régimen dictatorial y así, otra cosa es que aplicar los principios del socialismo del siglo XXI. De hecho, está quejándose por que no le dejan exportar. O sea, no parece la típica economía del siglo XXI. O sea, el siglo XXI yo creo que es un caso que se circunscribe a Venezuela. Cuidado, otra cosa es que los demás digan que hacen así, que están por el socialismo, que están por la cláusula de los pobres y así. Pero yo no entro en ese debate. Pero solo digo que no parece que lo hayan aplicado porque ya ellos mismos vieron los resultados. Esto, repito, son temas para plantear para la discusión, ¿eh? No tenemos por qué estar de acuerdo. Entonces, tenemos esto. Ahora, ¿acabó el socialismo del siglo XXI? Sí. Yo creo que como tal, el socialismo del siglo XXI no es un modelo a exportar
y es un modelo que en el propio país no sé qué medidas tomarán ahora, después de la intervención, pero no parece que vayan a perseverar especialmente en este modelo, sobre todo porque van a tener que ceder la propiedad, según parece, van a tener que ceder la propiedad a las empresas petroleras, etc. Claro, y eso ya genera una dinámica distinta, por lo menos ya no de socialismo del siglo XXI. El problema para mí no es esto. El socialismo del siglo XXI es el socialismo viejo, digamos, reflotado, cambiado, adaptado a los tiempos, digamos, a los discursos más o menos de nuestros tiempos, ¿no? Vieron que el sistema soviético fracasó, incluso que Cuba fracasó. El modelo de Cuba no es socialismo del siglo XXI, es socialismo del siglo XX. No sé cuál es peor de los dos, no me atrevería, pero los resultados son similares. Pero como modelo falló. El debate que yo quiero plantear, vale, falló el socialismo. El problema es, ¿qué damos nosotros a cambio? Que muchas veces, no, aquello no funciona, aquello está fatal, aquello sí, muy bien, mal. ¿Qué damos nosotros a cambio? ¿Qué ofrecemos nosotros? Muchas veces el fallo nuestro es que no ofrecemos nada. Queremos volver al viejo sistema de Carlos Andrés Pérez. Parece que ese es el modelo. ¿No? Es el modelo ideal o la política tradicional de muchos países de Latinoamérica. Ese es el modelo que queremos seguir. Entonces, claro, ahí volverán, pero no vamos a hacer nada. Entonces, hay que ofrecer algún tipo de alternativa y hay que discutirla. Muchas veces, por ejemplo, en esta universidad pues se discuten mucho estos temas, pero yo veo que muchas veces, por ejemplo, falta capilaridad, falta permear, falta que estos debates se introduzcan en la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito latinoamericano. Si no, volverá el socialismo del siglo XXII. Con otro nombre, pero volverá a una cosa parecida, pues a criticar a veces, muchas veces con razón, a los viejos regímenes. Muchas veces con razón. El problema es que cuando critican, la única alternativa que hay a la crítica es esta. Y no hay una crítica alternativa, ¿no? Por ejemplo, lo que estaba diciendo antes. No solo explicar con ecuaciones o gráficos la economía de mercado, que yo creo que es lo peor que se puede hacer. Que creo que también con tanta gráfica, yo nunca había nadie convencido por una ecuación o por una lagrangiana o una cosa por el estilo, que pueden ser necesarias para otro tipo de cálculos, pero yo no veo en el discurso, por ejemplo, falta capilaridad más allá de la academia. Por ejemplo, no digo, yo no soy partidario de enseñar estas ideas en las escuelas por la fuerza, obviamente no soy partidario de eso, yo creo que estas ideas no deben ser metidas en los currículums, nadie por el estilo. Yo creo que además incluso es contraproducente. Pero otra cosa es que no hagamos materiales. Materiales, libros divulgativos, muchos de esos así memes o WhatsApp o de esas cosas que hay modernas, TikTok, estas cosas así que le gusta a la gente moderna. Bueno, pero contenido está con un poco de contenido, más allá del meme, más allá del chiste, ¿no? Que haya un poco de educación en este tipo de valores. Pero no solo pensando en el académico, sino pensando, por ejemplo, en el joven, que referencia, que le pueda llevar libremente a aceptar este tipo de principios, ¿no? Que pueda llevar, que le guste, porque en la secundaria que se puedan discutir en una clase de este tipo de temas, que se pueden sacar, incluso también que los profesores de secundaria tengan acceso a ese tipo de materiales, que puedan también comentarlos en la clase, discutirlo, porque yo veo muchas veces que hay una especie de monopolio. Yo siempre digo, por ejemplo, Hugo Chávez, seguramente es una persona con carácter, que tendría su brillantez, él contaba que el marxismo lo cogió en el instituto que un profesor le enseñó el marxismo. Claro, si tú le das marxismo a una persona voluntariosa, activa, que quiere hacer cosas, al final acaba aplicándolo. Pues digo, muchas veces se trata de que esas personas que son voluntariosas, que son activas, que tengan también unas ideas, un ideario, que puedan optar por él, que puedan escogerlo, que tengan opción de conocerlo, y en este caso esa persona voluntariosa, en vez de trabajar para hacer una dictadura, pues podría ser, como es el caso, como ejemplo que tampoco es el modelo que yo más defiendo, ¿no? Obviamente, el de Singapur, que también es una persona, repito, repito que tampoco es el modelo que más me guste, pero a él le pasó la inversa. A él le enseñaron, alguien le enseñó el capitalismo de muy joven y lo quiso aplicar. ¿Qué pasó? Ahora tiene uno de los países más ricos del mundo. Y repito que no es mi modelo tampoco, ¿eh? Por lo menos le da de comer a la gente. Y no, le da bastante bien además. Tiene un nivel. ¿Cómo se llama este? Que
creo que Graham Allison, el autor de La trampa de Tucídides. ¿Sabes quién digo? Tiene un libro sobre él, sobre Lee Kuan-yew. Creo, estoy hablando de memoria porque no contaba hablar de eso. Creo que es él. Si no es él, es otro autor. Pero me acuerdo que hay un libro muy bueno sobre él, explicando la vida de este señor, ¿no? Desde luego, no es un régimen ideal, pero tampoco fue no fue un genocida ni nada así por el estilo, ¿no? Eso no es sin ser mi modelo. Es decir, por eso es importante que a los jóvenes, cuando creen las ideas, cuando ellos crean su propio sistema de ideas y sus valores, que son esas edades, 14, 15, 16 años, cuando ven los modelos, que tengan donde escoger. Que tengan donde escoger. Y que por lo menos que sepan que hay material, que hay libros, que hay fondos, que gracias a Dios en Internet ahora tienen pues, decenas de miles de libros, y después si quieren formarse ya, pues ya pueden acceder a otro tipo de centros superiores, pero por lo menos que tengan una visión distinta, tanto los alumnos como los profesores. Y muchas veces hay una especie de monopolio de los libros de texto, incluso en España, ya no de Guatemala, los textos no cambian casi nada. Los libros de texto y siguen repitiendo muchas veces casi los mismos esquemas. Del tercer mundo, que el primer mundo es rico por el tercero, que es este tipo de los mitos económicos de los que hablaba el viejo Paul Bayreuth, otro autor que no se conoce mucho, ¿no? O no se estudia mucho. Pero se trata de estas ideas, que estos mitos, que no tengamos siempre la misma visión económica, porque yo repito, veo los libros de texto, no sé cómo son en Guatemala, yo veo los que son en mi país, siguen repitiendo los mismos esquemas, los mismos clichés, y salvo que una persona se especialice en este tipo de cosas, la idea que va a tener, la única visión académica que va a tener de estas ideas, es la que aprendió en la escuela. En la escuela y instituto no tienen otra visión, pues es normal, como yo no tengo otra visión de la botánica, que la que aprendí en la escuela. Yo no tengo otra visión de la química que la que aprendí en la escuela. Todo lo que me decían aquellos señores con bata blanca, yo me lo creía y no tengo razón para dudarlo porque yo no soy químico. No sé si esas teorías que me explicaban eran buenas o malas. Me quedé con aquellas y ya está. Pero el problema es que esas ideas, las ideas económicas y las ideas sociales, o la historia, a la mayor parte de la gente la que le queda es esa también. Que a mí me quedó la química, o me quedó el dibujo técnico, me quedó lo que me enseñaron allí, pues la mayor parte de la población que no se dedica a esto, cada uno se dedica honradamente a su trabajo, pues la única visión que le queda es esta. Y como esta normalmente pues no están los libros de texto, o no hay acceso fácil a este tipo de materiales, pues la juventud hace de estas cosas y tenemos entonces el socialismo del siglo XXII, adaptado a las costumbres modernas, etc. Y porque es otra cosa, nosotros criticamos el modelo de Chávez y criticamos el tal, que mal, que es un dictador, ¿vale? Y tienen toda la razón, y que es un Chávez o Maduro, quien sea, y que reprime la población, que no es demócrata, ¿vale? Pero criticamos su programa. Hay una crítica de su programa. Yo no vine a criticar el programa. Yo no, para preparar esta pequeña charla, estuve viendo el socialismo del XXI. Yo no vi una sola crítica teórica. El socialismo del XXI. Pensé que habría un montón de ellos, yo no encontré ninguna. O sea, ningún académico que se molestara a refutarlo en sus cimientos, ya no solo en su práctica, refutarlo en sus cimientos. Mira, señor, estas cosas no funcionan ni van a funcionar nunca. Nunca vi ese tipo de crítica. Estamos a otro tipo de cosas, normalmente nos dedicamos a ganar dinero, a especular con el Bitcoin o a andar con ese tipo de cosas, que puede estar muy bien, pero no nos dedicamos a sentar las bases teóricas de esto. Entonces, yo creo que esa es la primera labor que tendríamos que hacer, porque no se trata solo de criticar el sistema, sino de dar una alternativa. Y repito, yo enfatizaría mucho esta idea de los valores, que no es una cosa que se aborde nunca. Por eso cité a Friedman, ¿no? Y puede haber más autores. No, hay un libro muy bueno, se llama, no me acuerdo cómo se llama, en español se llama Con la mente o con las manos. El título en inglés es muy distinto. Mira que no me acuerdo del título, el nombre, en español se llama así, Con la mente o con las manos, que es un libro que dignifica el valor de los trabajadores. Es un libro a favor del trabajador común. Es un libro que defiende, por ejemplo, camareros, defiende o la mayor parte de los trabajos que requieren una gran inteligencia. No solo son trabajos manuales, la mayor parte de los trabajos modernos requieren de una gran inteligencia. Un electricista, un mecánico moderno que trabaja con cualquier trabajo moderno requiere una gran inteligencia y rara vez hacemos énfasis en eso, en evaluar ese tipo de valores desde nuestro punto de vista. Porque ellos lo que van a decir, te están robando, te están expoliando, te están machacando, te están engañando, te están todo el día así, como ese tipo de estás alienado.
¿no? Como dicen así, ¿no? Trabajo alienante, como también dicen los escritores del siglo XXI. Trabajo alienante. ¿Vale? ¿Quién va a querer trabajar así si estamos alienados, robados, explotados y oprimidos? ¿Quién va de buena gana a trabajar si no están diciendo todo eso? Porque también es un poco reivindicar esos principios, ¿no? Como este estilo, ¿qué tiene de malo trabajar? Ese trabajo es digno y es de requiere mucha inteligencia y de mucha capacidad. Y eso hay que decirlo también a las personas, no que están diciendo todo el día, estás ahí siempre denigrantes, mira qué trabajos, así como el libro de Graeber. Trabajos de mierda, dice así, ¿no? Curiosamente, el libro no va de esos trabajos. El libro es un libro muy curioso, porque es un libro de un anarquista, va contra los trabajos que se dedican a facilitar la vida de los demás. O sea, tipo burócratas que están todo el día regulando y cosas por el estilo. No va contra. Pero claro, en el lenguaje popular es eso, trabajos tal, que trabajos así, solo. ¿No? ¿Por qué no reivindicamos estas cosas? ¿Por qué no somos capaces de elaborar, digamos, algún día algún tipo de discurso, de debate, desde nuestros valores, reivindicándolos? Repito, las sociedades capitalistas tienen todos los defectos que quieran en el mundo, pero son sociedades bastante vivibles a nivel humano. No estoy de acuerdo con esos principios. Y cuanto más desarrolladas o más ricas o más profundas son, más suaves son las relaciones humanas. Solo hay que ver el tráfico, por ejemplo. El tráfico en la calle, como son en los distintos sitios, o como la cortesía en los distintos sitios. Y yo no estoy de acuerdo con eso, ni creo que sea menos compasiva, ni mucho menos. Países ricos son grandes donantes de caridad y muchas veces se preocupan de ese tipo de cosas, sea a través del Estado, sea a través de otras cosas, pero no, hay una preocupación sincera por el bienestar de los otros. ¿No? Entonces no veo yo esa moral capitalista que sea tan corrosiva. Entonces digo, ¿por qué no enfatizamos en esto también? En el funcionamiento del sistema de mercado, explicando los sistemas de precios. ¿Será ese? Sí, Matthew Cafford, sí, es ese. Es en español, es así. ¿Con las manos o con la mente? Sí. Sobre el valor de los trabajos manuales e intelectuales. Es muy bueno ese libro. Matthew Cafford. En España no tuvo mucha difusión porque se publicó en una editorial como de gestión. O sea, no una editorial académica normal, no como una colección de libros como de empresa, de gestión de empresa. Y no en inglés, en Estados Unidos tuvo mucho éxito, en España no tuvo tanto, no sé a qué se debe eso, pero es un libro muy importante. Para mí muy importante porque a mí me cambió mucho la forma de ver este tipo de cosas, porque están todo el día denigrando, atacando. Claro, están todo el día atacándote, denigrándote. El trabajador, ¿cómo se siente al llegar a casa? Es una cosa que buscas una alternativa a lo que hay, pensando que otro sistema te la va a dar, y ningún sistema te va a dar una alternativa. En determinados trabajos hay personas que lo van a hacer, porque tienes cualidades para hacerlo también, y esas cualidades son importantes. Hay muchas cosas que cualquier persona hace, yo no soy capaz de hacerlas. Yo envidio mucho a una persona que es capaz de reparar enchufes o arreglar cosas. Yo no soy capaz, es que no soy capaz. No tengo la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, las personas que lo tienen las admiro, que son capaces de hacer un buen trabajo en cualquier tipo de cosas. O a veces ves un mecánico bien diestro que te arregla una pieza, te hace unas cosas allí. Yo no soy capaz. Porque requiere de mucha inteligencia que yo no tengo. Entonces, de eso se trata, de la división del trabajo, explicar las virtudes que tiene, la moral que tiene y los valores que tiene. Y también reivindicar. Claro, pero tenemos también que aliarnos. El capitalismo no puede ser capitalismo puro. El capitalismo aliado con religión, por ejemplo, o con valores de ese estilo. Eso lo tengo muy claro yo, porque si no, esto no funciona. Si no va acompañado el sistema de mercado con una serie de valores morales, pero no coercitivos, que contrapongan, digamos, los problemas que puede tener cualquier sociedad capitalista de mercado, ¿no? Pues problemas de pobreza, etcétera, ¿no? Porque yo a la pobreza, mi solución es que no haya pobres, es decir, que los pobres dejen de serlo. Esa es la principal herramienta que hay. Parece que otros lo que quieren es que haya más. Yo lo que quiero es que haya menos pobres, cada vez menos pobres. Entonces, quiero acabar la pobreza en el sentido de que los pobres se hagan ricos o que se hagan más prósperos. Esa es la solución que digo yo. No otros mecanismos, quitarle al rico, al patrón, etcétera, o quitarle. No, esas son las ideas que propongo, que discuto yo. No solo. Es decir, el socialismo del siglo XXI está acabado, jajaja, ¿sí? ¿Qué damos nosotros a cambio? ¿Qué ofrecemos? No somos una panda de vagos, de gandules que no hacemos nada. Pues hay que ofrecer cosas, hay que luchar, hay que estudiar, dar ideas, pensarlas, no solo qué malo, jajaja, que no es democrático, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Bueno, ahora usted.